Bueno, Maite Pagaza, bienvenida, como tantas veces, y nos encanta que aparezca ya tu nombre. Vamos a hablarnos de tú, porque si no quedas un poco... ¿Cómo que seguirás de eurodiputada en ese trabajo que está haciendo, hay que decir, todo el grupo de UPyD? O sea, pues es tu caso el de Beatriz Becerra, Calvet, es el caso de Teresa Jiménez Barbat, que está haciendo una tarea además tremenda, y que sois los que están haciendo la tarea, siendo 4, los que más bullen, los que más se notan, que parece que lo tienen más claro, los más peleones, en defensa de una imagen de España que, claro, antes con Mariano y ahora con este, pues por supuesto no defiende absolutamente nadie. Pero parece que vas a ir en la lista de Ciudadanos para las europeas. Digo parece porque eso es la noticia que aparece en la prensa. Sí, pero sabes que en estos tiempos, como se corre tanto en los medios de comunicación, todo el mundo quiere adelantarse, entonces al final salen las noticias, pues antes de que sucedan. Claro, sí, no, claro. Casi en construcción. Sí. No, lo cierto es que UPyD y Ciudadanos están hablando para ver si pueden llegar a una serie de pactos que tengan que ver con listas electorales, para aprovechar pues sinergias que existen, personas que puedan tener ganas de trabajar y sobre todo necesidades políticas reales. Y en el caso del Parlamento Europeo sí que parece que están bastante de acuerdo, porque hay una necesidad sistemática de trabajar allí, porque es otro de los frentes para defender la nación democrática. Bueno, un frente esencial, porque además es el más desprotegido. Sí, aquí tiene jueces, pero allí no. Sí, desde los días 6 y 7 de septiembre de 2017 tuvimos que unirnos muchísimo, las personas que has citado, y por supuesto también Javier Nart y también Carolina, porque en el Grupo Liberal y Demócrata había que hacer una pelea muy importante. Sí, porque hasta nuestra llegada estaban allí los nacionalistas. Están los nacionalistas. Todavía. El PDeCAT ha sido expulsado del partido ALDE, pero no todavía, al menos del grupo ALDE. Y está también el Partido Nacionalista Vasco, que es especialista en enredar. Nosotros éramos novatos, los nacionalistas llevaban muchos años allí, y hemos tenido que hacer un trabajo muy duro, muy correoso, muy de fontanería también fina, y en gran parte ha pasado desapercibido. Todo lo que hemos parado ha pasado desapercibido, por decirlo de una manera así sincera. Y Javier Nart ha estado extraordinario, he de decirlo. Me parece que ha hecho un trabajo muy discreto, pero realmente ha presionado mucho para que los liberales y demócratas se comportasen en los peores días después de toda la propaganda falsa de octubre. Bueno, del año 2017. ¿Cómo has visto esta historia? Y os dejo preguntar, porque además la actualidad nacional, y esto, a que le gusta la política, que es una fatalidad generacional, ¿verdad, Gabriel? Bueno, es verdad, tenemos esa fatalidad, nos gusta la política, como nos la prohibieron. Alguno dirá como el sexo, sí, pero por otras razones, pues eso. Pero es verdad que haya habido en el Parlamento Europeo, y menos mal que salió Antonio Tajani, que es un gran amigo de España, que querían hoy, tal día como hoy, a esta hora, estaba previsto empezar a montar el número los lazis, o sea, los catanazis lazis, o sea, los del lacito amarillo. Creo que al final van a ir, a ver si lo recibe un minutante o tal, pero esa historia al principio parecía perdida hasta que al final se insistió, creo que por todos los partidos. Por todos los partidos, los diputados, algunas cosas han sabido, otras no. No todo se ha llegado a la violencia física. No, pero había riesgo de alboroto. Sí. Y de desórdenes. Y el Parlamento es un sitio muy serio donde no puede haber ese tipo de comportamientos. Así que como no se podía garantizar que aquello no fuera un alboroto, que no se dijeran cosas, en fin, inapropiadas, etcétera, pues con muy buen juicio, sí, el presidente Tajani ha dicho que mira, que mejor que se vayan a otro sitio. Eso es. De paso ya, bueno, pues igual Puigdemont se inspira y se viene hasta la frontera de España y se entrega. Pues sí, es una posibilidad. Bueno, nunca se sabe. Proponen un intercambio con Junqueras, yo creo que es lo que está planificado. Bueno, ¿cómo se ve desde allí, dado que este gobierno... Es que acabo de oír esta mañana a Borrell hablando en contra del Borrell de la semana pasada. Y claro, como este hombre me tiene a mí ya hace tiempo que dejé de pensar que eso tenía remedio. Digo, ese
desde que dijo esto no es un circo romano, cuando la gente en Barcelona pedía Puigdemont a prisión, cosa que para un golpista es lo natural. Tan era cierto que el tío huyó precisamente para no ir a prisión, o sea que la gente pedía lo normal. Yo estaba allí, estábamos animados, sí. Claro, pero hombre, es lo natural. No sé si estábamos desproporcionados o no, pero animados estábamos. Pues claro, sí. Pero ¿cómo ve ahora lo que va a pasar en estos meses, que además ni siquiera son en funciones, porque como Sánchez tiene la cara dura, la cara de cartón piedra, esa que le ha dado, no sé si Dios o el diablo, o el Papa, pero en fin, esa cara de cartón piedra, ahora no está ni en funciones. Como no se han convocado elecciones, tampoco está en la situación constitucional de presidente en funciones, que tiene unas limitaciones, tal. Ahora está pues de presidente, pero sin ser y tal. ¿Cómo va a ser en estos 4 meses de campaña electoral, que van a coincidir prácticamente con el desarrollo total del juicio a los golpistas? ¿Cómo va a ser la tarea en el frente internacional, sobre todo en el frente europeo? Bueno, pues yo creo que va a ser parecida a la que venimos haciendo desde 2017. Intentar detectar cada una de las mentiras, cada una de las trampas, intentar seguir hablando con nuestros colegas, limitar el daño que realizan e intentar organizar mejor el contacto con periodistas que suelen tener una información un tanto ambivalente con respecto a España. Y también yo creo que hay algo que tenemos que conseguir, y es que aquellos diputados que tienen una especial sensibilidad en los derechos fundamentales y que tanto critican pues los riesgos sistémicos al Estado de Derecho en Hungría o en Polonia, que entiendan, y tenemos que intentar darles la información, para que entiendan que si eso les parece escandaloso, no hay nada similar a lo que ha pasado en Cataluña, que de un plumazo se intentó quitar la separación de poderes. Bueno, y se quitó el 6 y el 7, es lo que se hizo. Bueno, de una manera, afortunadamente, se pudo frenar, pero hubiera desaparecido la separación de poderes, hubiera desaparecido el legislativo, hubiera desaparecido el poder judicial, y hubiera quedado un poder absoluto y un ejecutivo tiránico, que ni Calvino en Ginebra. Solo una cosa a añadir, ¿verdad? Y es que Sí. Pedro Sánchez prometió, entre sus muchas promesas contradictorias, que iba, además lo dijo abiertamente en la SER, como además si eso lo pudiera promover él, un referéndum para que los catalanes, que decía, copiando exactamente igual lo mismo que dice Torra y Junqueras y demás, que no habían votado su estatuto, cosa rigurosamente falsa. Votaron su estatuto como todos los estatutos, y como todos los estatutos pues puede ser recurrido y el Constitucional puede quitar una parte, y quitó justamente la idea de una justicia catalana que por supuesto no hubiera juzgado a los golpistas, que esa es la madre del cordero. Eso, no tengo ninguna duda de que ese va a ser el programa político de la nueva alianza que va a intentar Sánchez con los comunistas y los separatistas. Es decir, vuelta a la burra al trigo, porque no hay otra posibilidad y porque el juicio va a arrojar condenas sin ninguna duda, y por lo tanto los otros van a seguir en lo que siempre han seguido. Eso, ¿cómo ves que se ve en los partidos, o la campaña electoral, digamos, nos va a perturbar un poco la cabeza? Esta que es la cuestión de fondo al final, si hay una justicia en España para todos o no hay justicia. Yo espero que no nos perturbe. De hecho, no tenemos que renunciar a pensar que el Partido Socialista llegue a ser de nuevo plenamente un partido constitucional en el medio plazo. Es que necesitamos que sea así, porque de otra manera... Cuanto pierdan las elecciones, volverán a serlo. Sí, o sea, unos 6 meses más o menos. Yo sé que tienen muchos pecados acumulados, no pero... todos. Bueno, todos. ¿qué te voy a decir yo? Sí, por eso. Pero sinceramente, creo que no podemos renunciar a tener el frente constitucional más amplio posible, porque tenemos muchos problemas, hay muchos boquetes abiertos, no hay enemigo pequeño, y por tanto todo lo que se pueda sumar, si podemos generar líneas más racionales, porque
además de todos los problemas que tenemos, el sectarismo está intoxicando mucho nuestros propios cerebros y eso no nos viene bien para pensar. O sea, tenemos un país estupendo, tenemos gente estupenda y no tenemos que terminar a gorrazos entre nosotros. O sea, que si podemos bajar tensión, si podemos meter un poco de racionalidad, si podemos hacer que el abandono de esas posturas absurdas de juntarse con lo peor de lo que la política española ha dado en el siglo pasado y en este, si podemos ayudar a eso, con toda sinceridad. Yo ya sé que tú eres muy cafetero y que a ti te van... No, yo es que lo de apadrina a un socialista me ha parecido siempre el peor negocio de muy cafetero, Maite? ¿Cómo quiere decir eso de muy cafetero? Ya nos entendemos. Pero es que yo no había oído esa expresión. No, es que ya me preferiría con manzanilla o valeriana. Que no. Sí, ¿no? Es que no. Lo interesante es que cada uno sea como es. No, claro. Sí, Unos somos pues más moderados de natural, otros son más apasionados. Pero si tú lo que pasa es que tienes esa voz es sinónimo de apasionamiento. O sea que los que tomamos té somos un desastre. No, pero fíjate, lo dice Albiac y lo dice Maite Pagaza, que está en la trinchera desde que estaba yo. O sea, sí, si es que hemos estado siempre. Siempre estaba en la trinchera, pero siempre soy como muy optimista. Siempre pienso que vamos a ir solucionando cosas, que vamos a ir... No, yo soy, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Tú ruegas y yo doy, o sea, y tan amigos pero siempre. Bueno, pero vamos no hay problema. A ver, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de Maite. Yo creo que solo desde la transversalidad se podrá intentar afrontar con garantía de éxito el problema de Cataluña. Es decir, no basta que haya una mayoría dispuesta a imponer el Estado de Derecho y la legalidad. Hace falta que eso no se convierta también en una quiebra derechas-izquierdas y que no estemos otra vez con las dos Españas. ¿Tú has visto? Tú leíste ayer a Pedro J. como en el cuando Frente recordaba Popular. lo de Espartero. Bueno. Eso es una pregunta, es por lo de café. Bueno, Maite ha tenido mucho que ver con Logroño también. Bueno, pero fíjate... Vivo en la Casa de los Espejos. Caray, o sea... Caray, bueno, la Casa de los Espejos. Claro, es lo que los vascos viven donde les da la gana. O sea, claro. Es tremendo. Enfrente de mi colegio, la casa que era del padre de la mujer de Enrique Mújica. Y un lugar maravilloso. Bueno, déjame recordar lo que decía Pedro J. ayer. Decía Pedro en su artículo que milagrosamente trataba de un asunto de bastante actualidad, cosa que yo siempre le aconsejé, porque entonces lo sigues, tal. Y además por la erudición le llevaba por su paisano de adopción, porque era de Ciudad Real. Sí, de Granátula. Granátula, o sea, sí. Granátula, que es un nombre maravilloso, parece latino, seguro que es latino. Lo es. Bueno, Granátula. Bueno, pues don Baldomero Espartero, que cuando le ofrecieron el trono de España, digo, pero hombre, ¿cómo voy a ser Baldomero primero? Sí, pero... Y lo rechazó, pero estuvo así. Bueno, pero él y eso lo recordaba Azaña, que se decía, dice, desde tiempos de Espartero se dice que cada 50 años es una ley no escrita de la historia de España que obliga a bombardear Barcelona para un estado de estabilidad nacional. Eso lo dijo Espartero y lo hizo, y llevamos ya más de 50, decía Azaña, y se nota. Bueno, lo recordó Peces Barba y le montaron una... Le montaron, pero es verdad. Bueno, pues ahí recuerda que don Baldomero Espartero, el pacificador, por supuesto, bombardeó Barcelona, fusiló a un montón de los cabecillas insurgentes. Oye, y desde entonces el culto a Espartero fue superior al que luego tuvo Franco y el Santísimo. O sea, después de la Guerra Civil, de manera, oye, pero que había hasta la festividad de San Baldomero, era festividad regional. 27 de febrero. Sí, señor. 27 de febrero. Se sentó en Logroño, se casó con una logroñesa. Vamos a ver. Dinero, además. Sí, porque es que la esposa, que sí que tenía dinero, le ayudaba a pagar los ejércitos porque es que el tesoro del Estado estaba bastante regular, achuchado. Sí, el 19 y las carlistadas, pues, en fin, la esposa de Espartero... Sabemos hasta qué punto la vida en esa estupenda ciudad que es Logroño, pues transcurre a la sombra de la estatua del caballo y los atributos del caballo. Que son los mismos que de Madrid. Pero como durante nuestra etapa, en el franquismo y en la transición, el siglo XIX no existía,
O sea, parecía como si la historia de España hubiera terminado, hubiera tenido un parón en la Guerra de la Independencia y se hubiera reanudado con la Segunda República, pues nos hemos perdido todos los apasionantes matices de ese personaje que siempre es asimilado con los espadones como Narváez o como alguno de los que protagonizaron los golpes de Estado, O'Donnell y tal. Pero Espartero, que es recordado por encima de todo por el abrazo de Vergara, de ahí lo del pacificador, fue un hombre verdaderamente extraordinario y con un sentido de la reconciliación nacional. Y es verdad, y todo esto viene a cuenta de una gran biografía que se ha publicado hace poco, que no es normal. Claro, un señor nacido en Granátula, que se casa en Logroño y que se abraza en Vergara y bombardea en Barcelona, solo le podía biografiar un canadiense. Claro, entonces hay un libro de Adrian Schubert, que te lo recomiendo vivamente, Maite, porque entre otras cosas es la primera vez que el papel de Jacinta, la duquesa de la Victoria, que todos pasamos por esa calle a la duquesa de la Victoria y casi nadie lo conoce, está muy bien retratado porque ella era su agente político. Porque mientras él estaba en campaña, ella estaba en la corte y era la confidente. O sea, era como Maite en el Parlamento Europeo. La relación nos iba defendiendo mientras nosotros estamos aquí en la guerra. Y tenía la relación mediática con la reina regente, es decir, con María Cristina. Y ahí ella era la que siempre le conseguía que nombraran a los fieles, que hubiera planes de contingencia. Su partido, la que llevaba el partido. Eso es, exactamente. O sea, que no es de ahora. No, pero toda la vida. Pero y aparece por primera vez. O sea, en el siglo XIX hay muy pocas mujeres que aparezcan teniendo un papel en el espacio público. Y luego él tenía una dependencia emocional de ellas impresionante, las cartas que le escribía. A ver, editorial. Bueno, ¿en qué editorial ya está? Que tenemos aquí a una mujer como Maite, a mí sí que si no te importa que te interrumpa un segundito, solo dos cuestiones para ir a la concreto. Ya sé que me está mirando y pensando con odio, pero solo dos cuestiones. Una, la noticia es prematura, como dicen algunas noticias, de su incorporación a la lista de Ciudadanos. Ahora ya es imposible dar marcha atrás, salvo que Garicano y Rivera queden como cagancho en Almagro. Han hecho, yo creo que lo mejor que han podido hacer en estos últimos meses, que es el fichaje de Maite. Eso no me cabe duda. Primero, ¿se va usted a incorporar a Ciudadanos? Quiero decir, ¿va a pasarse a la... Eso como una pregunta. Y segundo, ya que posiblemente estará en la lista de Ciudadanos, que va a ser así, ¿qué piensa de la actitud de Ciudadanos hacia Vox? Porque Vox está mandando en el escenario político nacional desde Andalucía. Esa especie de cordón sanitario que se nota por parte de Ciudadanos hacia Vox, que se nota y que se dice y que se pronuncia y que se repite con insistencia, ¿cómo vería usted la posibilidad de tener que llegar a algún tipo de acuerdo Ciudadanos? Bien, bueno, son dos cosas. Por una parte, UPyD está hablando con Ciudadanos. Sí. Y la fórmula, lo que están pensando es incorporar a las personas sin tener que someterse desde un punto de vista partidario de una manera muy, muy transversal y muy abierta. Como independientes, efectivamente, digamos. O sea, bueno, independientes no, porque son de UPyD. Efectivamente. Yo recuerdo cada uno lo manteniéndose que es, en el partido UPyD. O sea, la fusión que no se hizo en su día. Trabajando, en el caso de lo que se refiere al Parlamento Europeo, trabajando donde hemos tenido que estar trabajando dando el callo, especialmente desde que el tema catalán llegó también allí y había que ganarlo allí. Y lo ganamos, no solo, desde luego creo que hicimos un buen trabajo en el Grupo Liberal y Demócrata, pero también con otros diputados hicimos un muy buen trabajo, muchos diputados españoles, para ganar las distintas batallas que tuvimos que librar allí. Y aparte, bueno, hay muchas cosas, yo creo que algún día se escribirán en aquellos días cómo se generaron todo tipo de redes, no diré clandestinas, pero espontáneas entre funcionarios, entre parlamentarios. Hay una cosa, la de Voice of Spain. Estuvimos unidos como una piña y es que era necesario. Claro, entonces, bueno, es trabajar de forma absolutamente natural, como hemos trabajado hasta ahora. Cada uno tiene sus peculiaridades. Si esto sale adelante, pues seguiríamos haciendo las cosas como cada cual las hace. O sea, yo desde luego a estas alturas de la vida ya no estoy para cambiar mi manera de trabajar. A mí me gusta mucho trabajar, intento hacer las cosas lo mejor que sé,
pues perfectos no somos. Segunda pregunta. Y la segunda pregunta. La irrupción de Vox llegó con muchísima irracionalidad en el análisis. Vamos a ver, se pueden tener ideas muy diferentes a las que tiene un nuevo partido político, en el que además yo tengo algunos queridos amigos. Se pueden tener muchas diferencias, pero estigmatizarles o pegarles o llamarles o vilipendiarles primero es un error también, pero es que además es injusto, porque si somos capaces de preparar el bacalao con Arnaldo Otegi, ¿cómo vamos a intentar pegar a José Antonio Ortega Lara? No tiene ni pies ni cabeza. En democracia, los partidos legales en el ámbito institucional tienen que ser combatidos siempre que uno no concuerde en alguna de las cosas que dicen, pero con respeto a la persona. O sea, estamos cayendo en un barro que nos arrastra a todos, la descalificación de la persona. Si la persona no ha dejado de ser honorable, no podemos hacer esto. Y con un grupo que acaba de llegar, bueno, pues habrá que escuchar. Y en todo lo que no nos guste se podrá combatir. Y luego hay cuestiones que son de Estado, en la que si es posible y es necesario, tenemos que ir unidos. Y luego hay otras cuestiones ideológicas. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es el planteamiento con respecto a los grupos políticos europeos que va a hacer Vox. Porque del mismo modo que pienso que el nacionalismo en España tritura nuestras posibilidades de futuro, y el nacionalismo es muy tóxico para lo que es la ciudadanía, para lo que es la democracia, me parece que en el espacio europeo también hay que defender esa ciudadanía democrática europea. Ellos dicen que el que les gusta es Orbán, que no se sienten... El primer Orbán, además, sí, pero dicen, no el último. Yo no sé en qué grupo está... El grupo de Orbán está ahora mismo en el grupo popular europeo, pero con una pierna ya casi como que fuera. Yeah. Orbán fue de la Internacional Desde Liberal. luego, mi informe de ciudadanía lo han votado en contra. Yeah. Mi informe de ciudadanía europea lo han votado en contra. El grupo de Orbán, ¿pero qué se percibe? los de Marine Le Pen y, por cierto, también los comunistas portugueses. Salvini está con Le Pen, hombre, ¿no? Si eso es Putin. Ah, bueno, y los de Aurora Dorada, en fin. Salvini está con Le Pen, ¿no? No ha llegado a entrar. Salvini, no, es que hay una especie de mutación en grupos nuevos que tienen componentes que no son solo de derechas o solo populistas. Es un fenómeno muy diverso. No todos los grupos políticos que solemos llamar populistas son iguales. O sea, hacer una clasificación con tanto grupo político en el Parlamento Europeo no es tan fácil. Hay el mundo que es prácticamente filonazi, que puede ser el de Aurora Dorada y algunos otros grupos, muy poquitos grupos, y luego ya hay otro tipo de grupos políticos, algunos que son muy conservadores, muy católicos, de una forma muy identitaria, muy nacionalista, que utilizan el juego, pues el mismo juego que conocemos con Madrid por parte de los secesionistas o de los nacionalistas vascos, porque les resulta muy cómodo, porque acumulan mucho poder. ¿Dónde tienen los separatistas? El juego que hacen los Orbán y Kaczynski, por ejemplo, en Polonia, utilizan ese juego. ¿Dónde tienen simpatías nos engañan, nos roban, Maite, todo lo que se quiera. ¿Dónde tienen los separatistas simpatías? ¿Separatistas? Los separatistas catalanes, ¿quién les está apoyando en Europa? Holanda. Bueno, el otro día les apoyó un poquito Aurora Dorada, Sí. pero creo que un poco sin saber muy bien por qué. Un poco, les venía un poco como... Por jorobar, ¿no? Sí. Si todos estos están en contra, nosotros debemos estar a favor. Sí. Maite, O sea que- me permite Y que... luego, pues algunos grupos flamencos, Sí, claro, que son flamencos, sin que vienen duda. de lo peor del siglo Lo XX. peor de lo peor. Sí. Maite, me permite que le haga la pregunta que ha hecho Alejandro, pero a la inversa. El otro lado del esquema. Hay un cierto ambiente que habla de la posibilidad de que Ciudadanos pudiera llegar a acuerdos con este mismo Sánchez, que ha sido el vehículo del separatismo en los últimos meses. No estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando específicamente de Sánchez. ¿Es viable que Ciudadanos pueda llegar a un acuerdo con ese Sánchez? Yo creo que no, sería como pegarse un tiro en el pie. O sea, no tendría ningún sentido político hacer algo así, porque Sánchez ha demostrado que toda la cuerda que tiene la utiliza de una forma
que más bien parece de un jugador de casino. Las instituciones políticas las utiliza de una manera muy poco responsable y me da mucha pena decirlo. El juego político y el tipo de mayorías que ha buscado articular ha llegado a ser tremendamente peligroso para la nación. No, yo creo que no es viable. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues los oyentes precisamente creen que es probable un acercamiento de Ciudadanos a la izquierda y en este sentido tienen mucha curiosidad por saber por qué estas conversaciones se inician con Ciudadanos y no con cualquier otro partido. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Los oyentes le preguntan a Maite o simplemente reflexionan sobre el estado de la humanidad? Le preguntan y en concreto también sobre la postura de Ciudadanos con respecto a Vox. Aquí en este punto sale el nombre de Manuel Valls, también es inevitable, y también aprovechan para trasladar alguna cuestión sobre el ámbito europeo. ¿Usted está de acuerdo con el cordón sanitario a Vox que dice Valls? Me gustaría saber si doña Maite Pagaza sería capaz de que Ciudadanos volvería a ser un partido de Estado y no aliarse con la izquierda como hace en algunos sitios. Quería saber si es Ciudadanos quien tira la caña para pescar a Maite o Maite es la que sondea. Y también me gustaría saber si en caso de que le hubiera hecho la oferta el PP o Vox, ¿qué pensaría? Señora Pagaza, ¿qué opina la mayoría del Parlamento Europeo sobre el golpe de Estado que ha realizado el Procés? ¿Cuál sería la postura de Ciudadanos en el Parlamento Europeo respecto a Gibraltar en las negociaciones sobre el Brexit? Si son partidarios de apretarle las tuercas a Gran Bretaña o dejarlo estar con el statu quo actual. Bueno, pues voy a empezar por el final. En cuanto a lo de Gibraltar, es una de las cosas en las que hemos estado apretando las tuercas. Y ha salido. El tema de denominar colonia por primera vez en el trílogo a Gibraltar es algo que, en fin, alguno de nuestros colegas, el colega nuestro liberal y demócrata, todavía se está acordando de la presión que le hemos metido Nart y yo, por ejemplo. O sea pero ha habido, bueno, además presión. Violencia física también es violencia. No, nosotros le decíamos, que ellos se van, nosotros nos quedamos y que lo de colonia es un tema jurisprudencial. O sea, que ya que las cosas están así, pues vamos a poner las cosas como son. Pero a mí es que me pareció milagroso cuando lo vi. Totalmente. Digo, ahora sí que creo en la decadencia de Gran Bretaña, o sea, y además en el trabajo, porque además es la palabra que hay que meter, colonia. Sí. Bueno, eso está sorprendentemente bien y eso salió porque hubo que torturar un poco al... Sí. Bueno, no es cierto. No llegó a la... No, me nosotros, ha parecido entender. Vamos a ver, nosotros hemos hecho un lobismo activo. Bueno, a eso me refería, vale, bien. Apasionado, de cafeteros. Implacable. A mí cuando me vinieron un día los lobistas de Gibraltar al despacho, les dije que tenían mucha suerte de que yo no estaba en el gobierno. Sí. Que mi propuesta habría sido mucho peor y que además, si Gibraltar quedaba con Reino Unido y Reino Unido culminaba el Brexit, en 10 años no habría Reino Unido, porque iba a explotar. Y que entonces les parecería muy buena la postura que les había todas las propuestas españolas. Eso les gusta Eso mucho. Les dije y entonces se pusieron a hablar en español. O sea, tu pronóstico, lo hacen siempre. Tu pronóstico es que si el Brexit se consuma, la salida de Escocia será inexorable. Montarse un follón importante. La verdad es que todo se está desarrollando con un gran amateurismo. Sí. Yo recuerdo una vez, la única vez que estaba en Gibraltar, que estaba entonces de Premier, Joshua Hassan, y entonces, pero hablaba el andaluz de la línea, que es lo que habla y tal. Y entonces nos recibió ahora han mejorado la cosa, pero entonces era como un palomar. Me recordaba el gallinero de cine La Salle de Terón, una cosa grotesca. Y entonces dice, es que, verá usted, nosotros los british, pero es que, digo, no puede ser, o sea, nosotros los british, decía, bueno, pues, pero claro, su negocio era ser british, y claro, eso es lo único que hay que entender. El mundo es muy diverso. Sí. Bueno, me han hecho más preguntas en cuanto a lo de la caña, de pescar y todo esto. Yo no había pensado repetir en ningún caso. De hecho, aquí recuerdo cuando dijo Maite, no, yo a UPyD no la voy a abandonar, aunque la hayan abandonado todos, tengo una cuestión de lealtad personal y no.
Pero bueno, esta fórmula, digamos, salva la cara de todos y nos salva una eurodiputada que falta nos hace. O sea y desde un punto de vista personal, para mí era más cómodo, por un montón de motivos que no vienen al caso, el no estar más de esos 5 años. Pero, bueno, pues hay personas muy cercanas que me han insistido ver. Tampoco me gusta abandonar las peleas cuando se van a poner más difíciles. Y desde 2017, desde toda la entrada de la mentira y de la propaganda y de todas las artes sucias en el Parlamento Europeo, me parece que quienes tenemos más experiencia pues podemos ser más eficaces. Entonces, igual no estaría bien. Si es posible estar decentemente, pues a lo mejor hay que estar, al menos hasta que eso se arregle un poco. Y en cuanto al cordón sanitario, creo que ya lo he dicho. Si los partidos que son legales, incluso aquellos que no han condenado su responsabilidad cuando han estado colaborando con una organización terrorista, si tenemos que soportarles institucionalmente, pues en lo institucional hay que realizar el juego democrático, que es argumentar con aquellos pues, que no son como nosotros. Por eso hay distintas maneras de ver la realidad. Otra cosa es que en el tiempo libre cada uno va con sus amigos, y sus amigos pueden ser además absolutamente diversos, porque yo no sé, Federico, si te acordarás de aquello que yo escribí, Operación Cochinillo. Una cosa que pasaba en Segovia. Sí. Bueno, pues Atilino estaba inspirado en un amigo de tiempos lejanos que es de Vox. Bueno, pero si es que la mitad de Vox era o del PSOE o del PP, ¿cómo? O sea, ¿qué canteras había? Pues esas, igual que de Basta Ya, pues hay gente que ha desembocado en cualquier sitio. Pero hay una cuestión... Bueno, y de hecho este amigo me decía que me hacía alcaldesa. Y le dije que no, que... O sea, que cuando... Esa es otra pregunta que decían, bueno, ¿y otros partidos le han dicho cosas? Pues la verdad es que he tenido ofertas muy curiosas. Sí. Pero yo la verdad es que todas las he ido desechando. Y esto pues no sé si va a pasar o no, pero, en fin, he tenido ofertas interesantes de contar. Como no pase, pasará algo. No. Bueno. ¿De dónde? ¿De Segovia? No voy a decir, no puedo decir más. No seáis indiscretos. Como Mayra Gómez. Hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo leer. Sebastián, quizás. Era de alcaldesa de Waterloo. De San Sebastián. para tener... De Waterloo, para apresar, como en la Torre de los Lujanes. Estuve en Waterloo. Y claro, es para volverse loco ese sitio. Hay un wok, un McDonald's y un centro comercial de tercera. Y eso es todo lo que hay. Y no se ve a nadie. Bueno, pues ese es el horizonte que merece el forajido. O sea, sí, eso es como una condena, ¿eh? Claro, me parece bien. Sí. Bueno, van las groupies continuamente. Por cierto, la sombra de Putin aparece alguna vez, sobrevuela en Bruselas, en torno a la cuestión catalana y a la cuestión de la ofensiva contra la Unión. Sí, sin duda. En el Brexit, en el tema de Cataluña y en general en distintas cuestiones o grupos que pueden desestabilizar aquello que nos hace fuertes a nosotros. ¿También Venezuela? Yo creo que sí. Sí, y además no soy conspiranoica porque he trabajado en la comisión de los papeles de Panamá, en Tax 3, y en ambas comisiones hemos podido ver los intereses de los cleptócratas rusos en que no saquemos las directivas antiblanqueo, en que no hagamos unas buenas listas para los temas de los paraísos fiscales, el tema de Chipre, el tema de Malta. ¿Ellos tienen allí algún tipo de lobby o algún tipo de organización a través de la que expresen sus posiciones? Vamos a ver, clandestinamente no lo sé, pero que les interesa muchísimo debilitar cualquier país europeo, por una parte, porque de las migajas de lo que es hoy Europa ellos podrían sacar buena cuenta. Al fin y al cabo no se han especializado en el I+D+I o en una buena educación o en un buen contrato social. En lo que se han especializado es en utilizar grandes ganancias y en jugar con esas ganancias, bueno, pues acercándose en el caso de Chipre mucho al poder, mucho a ciertos bancos, mucho al blanqueo de capitales. O sea, es un tema absolutamente serio. Timothy Snyder ha escrito un libro que habla de toda la jugada de Putin y pone los pelos de punta, y no es un conspiranoico. O sea que, por eso, más allá de lo que es defender a la España democrática, y en eso tenemos que estar unidos todos los que la defendamos, cuando se habla de defender la Europa democrática,
no es una tontería, es algo muy, muy serio, nos interesa a todos porque si eso se rompe, vamos a la deriva. O sea, el nacionalismo español no nos iba a salvar, ¿eh? O sea, que tenemos que pensar cuál es el barco en el que tenemos nuestra única oportunidad de hacer frente a un mundo que está convulso. La reunión de defensa de Múnich de este sábado es de leérselo con atención y de verdad, o sea, podemos bromear, podemos tener algunas incoherencias, pero la Unión Europea es clave para nosotros y estas elecciones son clave. Va a haber muchas mentiras, muchos fake. Desde Rusia se han utilizado contra el tema, contra la democracia española y se van a utilizar contra distintos lugares durante la campaña electoral, sin duda. O sea, es una cosa de lo más serio. Y un pequeño serio. paréntesis, Maite. Sí. ¿Llegará alguna vez realmente la Unión Europea a dotarse de una fuerza militar operativa? Ya se habla de la seguridad europea por fin. O sea, ese paquete va para The Road to and Freedom, ¿no? Sí, efectivamente. Libertad, sí. El camino hacia la deslibertad. Sí, se ha publicado también en español, pero yo creo que... Sí, pero yo creo que en inglés los conceptos, porque es muy filosófico, yo creo que se entiende mejor. Tal vez la traducción es un poco complicada, tal y como está hecho en español. Bueno, pues no sé... Ya que sí tengo que votar a Ciudadanos en las europeas. Oye, pues es una opción que no puedes descartar y además no sería la primera vez. No, pues he votado a Ciudadanos demasiado, he votado a Ciudadanos cuando nadie lo votaba. Bueno, pero con Maite, pero claro, eso no es con un Maite problema. Es otra cosa. No es un problema. Menos mal que no está por las listas del PSOE, que si no, tendría un problema de conciencia. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena, Maite. Mi voto me lo voy a pensar, pero desde luego me lo voy a pensar. O sea que, en fin, vamos a una pausita, seguimos y luego la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.